¿Qué tal? Nuevamente aquí platicando con ustedes. Hoy les comentaré sobre un libro que se llama la Biblia. Como les dije en el segundo video, hay religiones teístas y las religiones teístas son las que tienen a un Dios que adorar bien definido. Y también tienen un libro que es, en este caso es la Biblia, porque estamos hablando de la religión cristiana. La Biblia pertenece a la religión cristiana. Entonces, es un libro, ahora sí, obligado a leer para quienes profesan esta religión. Eh, es muy complicado porque hay mucha historia, muchos tratados, muchas personas han escrito y han comentado sobre el origen de la Biblia. Pero algunos de los datos que se tienen registrados es que ese libro se escribió alrededor de 900 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo. Es decir, información recopilada durante más de 1000 años. Ahora, este libro en este momento es un libro aparentemente abaratado, puesto que ahora si viajas a alguna ciudad y te hospedas en algún cuarto de hotel, normalmente encuentras una Biblia, bueno, un Nuevo Testamento y algunas veces una Biblia entera que comprende el Antiguo y el Viejo Testamento. Entonces, da la impresión de que el libro es barato, que pues la gente cuando no paga por un libro no les interesa mucho leer, sobre todo cuando no están identificados con la religión cristiana. Pero no fue así. La Biblia fue muy difícil escribirla porque aun cuando se tenía información de varios libros, no se tenía un compendio completo. Ese fue el número uno. En el tiempo antiguo, para poder tener un libro, una copia de un libro, era muy costoso porque se hacía a mano, se transcribía. Por ejemplo, el libro que normalmente conocemos actualmente está definido una vez como Septuaginta. Y eso proviene porque se supone que fueron enviados a Alejandría 70 personas, 70 ancianos, 70 civilizados en el tema o versados en el tema de la Biblia. Y ahí salió un libro que se llama Biblia, que no estuvo tampoco a disposición del pueblo. Había dos razones, insisto. La primera es porque es muy costoso eh, reescribir, transcribir o pasar a mano un libro como es el volumen de la Biblia. Y el segundo motivo era porque hablamos de una casta. La casta no estaba dispuesta a que el pueblo tuviera acceso a este libro, a esta enseñanza, ¿no? Incluso hay películas, por ejemplo, hay una película que se llama El Libro Secreto. Hay muchas versiones, muchas ideas, muchos escritos sobre el tema. Lo que sí es real es que este libro, si tú no sabías leer latín o no sabías el otro idioma griego, pues no podrías leer. Pasa el tiempo y bueno, llega la época de Juan Gutenberg y este hombre inventa una máquina que se llama la imprenta y entonces a través de la imprenta se hacen muchos libros, se traduce, se imprime la Biblia y entonces la gente común y corriente empezó a poder leerla. Pero tiene una historia más larga, lo que pasa que es una introducción nada más. Podrían investigar más historias sobre ella, historias muy buenas, donde incluso la Biblia fue quemada también, como queriendo extinguirla, para que no hubiera gente leyendo este libro. Con el tiempo se fue conociendo en varios idiomas, se tradujo a varios idiomas y empezó la gente. La época de Martín Lutero, conocido como si fuera el que hizo la reforma, se empezó a leer más, se conoció más y se dijo que cualquiera podría leer la Biblia, ¿no? Y así fue. Actualmente, como les repito, la Biblia ya es muy barata, llegan a tu casa, te tocan la puerta y te ofrecen un Nuevo Testamento. Incluso te ofrecen la Biblia completa. Parece que no cuesta nada, pero la historia que cuando se originó, sí costó vidas, ¿no? Hasta llegar a tener el libro completo. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo importante es que este libro se presenta en dos versiones, o diferentes tamaños. Hay un tamaño que tiene 73 libros y hay un tamaño que tiene 66 libros. ¿A qué se debe esto? Bueno, la Biblia cristiana se divide en dos partes.
una cristiana que se define como católica y una cristiana que ahora le llaman protestante. Entonces la Biblia protestante tiene 66 libros y la Biblia cristiana católica tiene 73. ¿Por qué una diferencia de 6? Bueno, porque se dice que, pues que a lo mejor los 6 libros que tiene adicionales a la Biblia católica no son inspirados o no son auténticos. Eso se dice. Realmente no es importante si es auténtico o no es auténtico. La Biblia se forma de 2 partes, el Nuevo y el Viejo Testamento. Pero el Viejo Testamento termina con el libro del profeta Malaquías. Y cosa importante mencionar es que de la muerte de Malaquías o de la profecía de Malaquías hasta el nacimiento de Jesús han pasado 500 años. Y esos 500 años hay una oscuridad. Entonces la Biblia católica, que tiene 73 libros, es el libro que tiene eh, dos libros que se llaman los Macabeos. Los Macabeos, junto con un escritor que luego platicaremos de él, junto con un tal Josefo, ellos cubren ese espacio de 500 años, ese espacio vacío, que no se tiene más información, hasta que nace Jesús. Esa es la importancia de entre el Viejo y el Nuevo Testamento. O sea que pasaron casi 500 años desde que se terminó de escribir el Antiguo Testamento a escribir el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué significa esto? Pues son 41 libros. Estamos hablando del Antiguo Testamento, que supone que eso fue lo que ordenaba las leyes, Moisés y los demás profetas. Y cuando nace Jesús, hay un pequeño cambio. Y entonces se deja de ojo por ojo y diente por diente y se empieza a hablar con el amor. Y nace Jesús y nace nueva filosofía, nuevas ideas, nuevas políticas, una nueva doctrina. Por eso se llamó Evangelio y escribieron los 4 evangelistas y así sucesivamente. Algunos salieron a predicar fuera de Jerusalén y así se fue conociendo el Evangelio. Este procedimiento es donde nacen exactamente y se hacen el Nuevo Testamento con unos libros que se les atribuyen a 4 evangelistas, se les atribuyen a San Pablo y a otros escritores, pero finalmente vienen a complementar, porque no hablan por sí mismos, no hablan como algo independiente, hablan como algo derivado, porque se repite lo de Abraham, se repite lo de Adán, se repite todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, hablando de libros, hablando de filosofía, doctrina, se puede decir que es una consecuencia, una prolongación del Antiguo Testamento. Pero aquí se habla de un hijo, ¿no? Del Hijo de Dios, que es Jesús. Ahora bien, la Biblia, mucha gente busca secretos, busca profecías, palabras clave, profecías no cumplidas, profecías cumplidas, profecías por cumplirse. Y la gente que lee tiene esa desconfianza, no le entiende o le entiende a su manera. De ahí que se cumpliera lo que sospechaban los de la casta anterior, los que cuidaban de que el pueblo o la masa no leyera la Biblia porque no le iba a entender. En cierta forma tuvieron razón, porque cuando llegó ese momento de que cualquier persona de cualquier idioma pudiese leerla, nacieron las sectas, nacieron las denominaciones. Y como consecuencia también ya conocemos que hubo una reforma, ¿no? Que en su momento platicaremos sobre eso. Pero sí hubo muchos movimientos debido a que mucha gente la leyó y se formaron muchos grupos religiosos y sectas hasta la fecha. Es por eso que es muy importante, se dice, que cuando leas tengas una guía, quien te vaya a decir. En nuestro caso no buscamos secretos ni buscamos nada extraordinario. Yo lo que propongo y comento es que en un momento dado veamos una utilidad en nuestra vida cotidiana. ¿Sirve la Biblia? ¿Sirve la Biblia para qué? Algunos dicen que para la salvación. Yo lo que he visto es que sirve para instruir a las personas, para cultivarlas, para hacerlas más sensibles, para vivir el día a día y nos va enseñando cada paso. A ese punto quiero llegar. Es verdad que, como dije sobre las religiones, hay muchas religiones viejas y nuevas. Veremos la religión más vieja en su momento, la más antigua,
con sus problemas, pero también vamos a ir insertando momentos, versos, escritores, filosofías, leyendas, escritos de la Biblia, que es el libro de los cristianos. Es un libro sagrado de los cristianos. No es el único libro sagrado, pero estamos hablando de la Biblia, es un libro sagrado del cristianismo. Y cuando digo cristianismo, no hay diferencia que se digan católicos, protestantes, bautistas, y como se denominen. Todos ellos vienen dentro de un común, que son el cristianismo. Y cuando tratemos del origen del cristianismo, veremos que también viene dentro de un común, que es el judaísmo, que en su momento platicaremos. Entonces, por el momento les comento que sacaremos en momentos, textos, hechos de la Biblia, pero que caminado a ver la utilidad en nuestras personas, en nuestras vidas, en nuestra familia, dentro de la sociedad, de lo que podemos dar, lo que podemos mejorar, cómo somos mejores, mostrarlo de esa manera. Yo encuentro mucha utilidad, a eso voy. No busco ninguna clave secreta, no busco nada que sea extraordinario. Busco lo que le sirve a las personas. Por lo tanto, nos estaremos mirando y estaremos platicando sobre el punto. Muchas gracias.